Vamos a ver. Listo. Déjenme, voy a compartir. Ok. Híjole, ¿no se quejaron, ñoños? Qué milagro, que no me echaron pleito. Ya sé. Nos enojan, pero escribimos en el chat que nos hubiera avisado si no entrábamos a clase. No, yo les di permiso, no se estresen, ñoños, ya los conozco. Por eso me extrañó que no me reclamaran. Qué raro de ustedes. Es que habíamos aceptado nuestro fatídico final. Ok, nos quedamos en el mecanismo de acción de las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿sale? Ahorita vamos a analizar, es realmente muy simple. Quiero que veamos un videito de qué consiste el mecanismo de acción. Recordemos que este tipo de fármacos son depresores del sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a utilizar un neurotransmisor específico que es GABA, ¿sale? Y su receptor específico, ¿sale? GABA, ¿qué efecto tiene en el sistema nervioso? ¿Qué función tiene? ¿Es inhibitorio? Es inhibitorio, ¿sale? Es inhibitorio. Lo que nos va a generar este neurotransmisor al unirse al receptor es la apertura de canales de cloro, haciendo que la membrana se hiperpolarice. Vamos a meter más cargas negativas, haciendo que no pueda haber estímulos, no pueda responder a estímulos como tal. Entonces, vamos a ver un pequeño video corto para que entendamos y entramos al mecanismo, ¿va? Apago tantito mi para que corra, pero aquí estoy. ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma, aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Ok, entonces vamos a entender que el mecanismo de acción de los fármacos, de las benzodiazepinas y de los barbitúricos es que van a favorecer o van a potencializar el efecto de GABA. Las benzodiazepinas van a aumentar la frecuencia, ¿sale? Y los barbitúricos es que aumentan la duración, tienen más tiempo aperturados los canales de cloro, favoreciendo que el efecto depresivo sea más rápido y de manera inmediata, ¿sale? Las benzodiazepinas también van a actuar, pero van a actuar aumentando la frecuencia de receptores, dando también este efecto depresor. Entonces vamos a tener que las benzodiazepinas, su mecanismo de acción va a ser porque abren un canal inotrópico con mayor frecuencia, permiten la entrada de cloro, ¿sale? Y son moduladores alostéricos de GABA. Los barbitúricos abren receptor inotrópico por mayor tiempo, ¿sale? Aquí uno va a ser con mayor frecuencia y el otro va a ser con mayor tiempo. Inhiben la entrada de sodio y permiten la entrada de cloro, por lo cual los barbitúricos dan mayor potencia ya que activan el receptor GABA, ¿sale? Entonces, uno va a ser aumentado la frecuencia y el otro el tiempo de duración. ¿Por qué va a tener mejor un efecto más agresivo los barbitúricos? Porque aparte de que aperturan los canales de cloro, bloquean los canales de sodio, ¿sale? Por lo tanto, el impulso eléctrico no se va a transmitir en forma adecuada, no se va a dar respuesta al estímulo, ¿sí? Ángel, Jacobo, tenemos su absorción, su metabolismo, su distribución y su eliminación. ¿Dónde se absorben? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se metabolizan? ¿Cómo se eliminan? Ángel. Barbitúricos, ¿verdad? Benzodiazepinas y barbitúricos. Fácil. Bueno. Pues, dependiendo de cómo se consuman, si es oral,
Me parece que tienen buena absorción del intestino y tienen buena adhesión a los... Ay, se me... bueno, tiene buena absorción por el intestino, tiene y depende del grado de posibilidad del medicamento. Vamos a ver que las benzodiazepinas se absorben mayor a nivel intestinal. Obvio, tenemos administración vía intravenosa o vía enteral. La vía intravenosa tiene una gran afinidad a proteínas plasmáticas, por lo cual su distribución va a ser en forma adecuada. Más del 99% se adhiere a proteínas plasmáticas, ¿sale? Recordemos también que tienen una alta liposolubilidad, por lo tanto también se van a adherir a tejido graso, ¿sale? Su metabolismo va a ser principalmente a nivel hepático y su eliminación por vía renal y por vía inhalatoria, en poca cantidad por vía fecal, ¿sale? Por vía rectal, ¿ok? Vamos a entrar a los medicamentos. Aguas, no quiero que se me traumen, porque son muchas dosis y son dosis dependiendo de lo que queremos, porque podemos tener como en tratamiento de ansiedad, como en tratamiento inductor de anestesia, como tratamiento en crisis convulsiva, ¿sale? Entonces, vamos a ver los fármacos, vamos a ver los puntos más importantes, dosis solamente de uno que vamos a ver, así como vimos de los opioides de analbufina, aquí igual solamente nos vamos a enfocar a uno y vamos a ver las dosis cuáles son, ¿sale? Porque las dosis van a variar mucho dependiendo del efecto que queramos o dependiendo de la necesidad que tengamos de ese fármaco. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. No empiecen de ñoños que luego, entonces, ¿cuál me aprendo? ¿Ok? Entonces, lorazepam, ¿sí? Es una benzodiazepina. Tenemos diferentes nombres comerciales, pero esta marca, ustedes lo van a ver porque también vamos a empezar a ver antidepresivos. Y este laboratorio que es Psicofarma, es uno de los que tiene mayor cantidad de fármacos que utilizamos en el sistema nervioso central. Y uno de los más conocidos es el Losam y el Sinestron. Son los más frecuentes, ¿sale? Entonces tenemos nombres comerciales, es el Sinestron, Losam, Ativan, Apazolam, Oplimbox. Estos, el Sinestron y Losam, son de los más frecuentes. Su nombre genérico es el lorazepam y tenemos vía de administración oral, intravenosa o intramuscular, ¿sale? ¿Qué efectos adversos podemos tener con este fármaco? Como toda benzodiazepina, vamos a tener astenia, mareos, depresión, confusión, diplopia, ataxia, somnolencia, cefalea, fatiga y sedación. Y podemos ocuparlo como tratamiento de ansiedad, como tratamiento de insomnio, ¿sale? Entonces, normalmente lo vamos a ocupar más en adultos y vamos de 1 a 20 miligramos al día, ¿sale? Repartido en 2 a 3 dosis, cada 12 horas o cada 8 horas. Para insomnio, va de 1 a 4 miligramos antes de dormir. Y en ancianos, pues va desde 0.5 miligramos al día. Tenemos diferentes presentaciones. Nos vienen tabletas de 1 y 2 miligramos e inyectado de 1 y 2 miligramos por mililitro, ¿sale? ¿Cuáles son sus indicaciones terapéuticas? Insomnio, alteraciones del comportamiento psíquico, enfermedades psicosomáticas, ansiedad y tensión. Contraindicaciones. ¿En qué pacientes no debemos utilizarlos? Pacientes con hipersensibilidad al fármaco, recuerden, todos los fármacos siempre. Miastenia gravis. Si tenemos ahí alteraciones en la conducción de la contracción muscular y hacemos un efecto inhibitorio, pues te va a ir peor al paciente, ¿no? Síndrome de apnea del sueño. Imagínense, tenemos la apnea del sueño y le generamos, nos vamos a echar. Insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia hepática severa, tratamiento simultáneo con opioides, barbitúricos o neurolépticos, pues pueden generar una sinergia de esto y generar un efecto depresivo. Precauciones durante el embarazo, lactancia evitar, y es muy importante, en algunos tratamientos, por ejemplo, de ansiedad y pacientes que pues, son choferes o que manejan algún tipo de maquinaria, hay que contraindicarlos, ¿sale? Porque nos afecta la capacidad para conducir. ¿Qué otras alteraciones tienen con algunos medicamentos? Pues el efecto sedante está aumentado por el alcohol, el efecto depresor está potenciado por neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos narcóticos, barbitúricos, antihistamínicos, sedantes. Entonces hay que tener cuidado porque van a, lo que decía yo hace rato, ¿no? Va a potencializar el efecto, ¿vale? Vamos con el siguiente. Oxazepam. Su nombre comercial es Cerax, ¿sí? Vamos a tener que, bueno, su nombre genérico es Oxazepam, su vía de administración es oral principalmente.
¿Cuáles son los efectos adversos? Van a ser somnolencia, mareos, torpeza e inestabilidad. En adultos y ancianos. En adultos va de 20 a 60 miligramos al día, dividido en 2 a 3 dosis, o sea, cada 12 o cada 8 horas. Y en ancianos un 30 miligramos máximo al día. Indicaciones terapéuticas en que lo voy a ocupar, igual, trastornos de ansiedad, ansiedad asociada con depresión mental, síntomas de supresión etílica aguda, insomnio por ansiedad o situaciones pasajeras de estrés. Cuando entendamos aquí síntomas por supresión alcohólica aguda, dice, bueno, doctor, pero si está contraindicado con la ingesta de alcohol. Recordemos, el síndrome de supresión alcohólica será cuando el paciente deja de tomar, ¿vale? El paciente ya no está tomando y por lo tanto ese efecto de necesidad de alcohol genera sintomatología en el paciente donde se siente muy mal, hay ataques, mareos, malestar, empieza con taquicardia, empieza con diferentes efectos ocasionados por el síndrome de supresión etílica. Entonces aquí es cuando entran las benzodiazepinas como un apoyo en el tratamiento del síndrome de supresión. Aguas, no lo damos de manera combinada cuando el paciente tiene una intoxicación etílica, sino cuando el paciente deja de tomar y entonces presenta un síndrome de supresión y nos ayuda a disminuir los síntomas que aparecen con este síndrome. ¿Va? Porque van a ver, ahorita van a analizar que muchos dicen, bueno, síndrome de supresión etílica no que no se da con el alcohol. Entendamos que el síndrome de supresión es porque el paciente ya dejó de tomar. ¿Es lo mismo que el síndrome de abstinencia? Ajá, así es, síndrome de abstinencia o síndrome de supresión etílica. Interacciones con otros medicamentos, absorción retrasada, pero no disminuida por antiácidos, disminuye dosis necesaria derivados del fentanilo para inducir la anestesia, efecto disminuido por levodopa, ¿sale? Aumento en el riesgo de sedación, alucinación y comportamiento irracional con escopolamina, y evitar el alcohol u otros depresores del sistema nervioso central, que ya sabemos, benzodiazepinas y barbitúricos, hay que tener mucho cuidado. Precauciones, principalmente en la lactancia, hay que evitar, pasa a través de la lactancia. Contraindicaciones, intoxicación alcohólica aguda, coma, shock, glaucoma de ángulo cerrado, disfunción hepática, miastenia gravis y hipoxia. ¿Vale? Entonces acuérdense que en su examen, cuando les venga en qué contraindicaciones, ahí les voy a poner muchos de estos, y ustedes van a marcar, cuál sí, cuál no, cuál sí, cuál no, por casillas, pues para que ustedes identifiquen qué pueda pasar, en barbitúricos, en AINES, en todo, ¿no? ¿Cuál puedo utilizar y cuál no puedo utilizar? Este es el bueno, este es el que se van a atender. Su amigo el diazepam, ¿vale? Uno de los nombres más comerciales, no lo tengo aquí, pero uno de los nombres más comerciales es el Valium, que a lo mejor ustedes lo han de reconocer, ¿vale? El Valium es uno de los más, el Relazepam también es uno de los más, el Ortosique, que es de Psicofarma, pero uno de los más que se encuentran es el Valium. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Van a ser en alivio sintomático de ansiedad, tensión y otros malestares asociados a síndrome de ansiedad, ¿sale? Para combatir la espasticidad proveniente del daño a las neuronas interespinales, así como la parálisis cerebral, paraplegia y también, por ejemplo, en crisis convulsivas. En el tratamiento de espasmos musculares, incluido tétanos, reflejos debidos a traumas locales, crisis convulsivas localizadas, ¿sale? Puede ser útil en el tratamiento de ansiedad, nerviosismo y que están asociados a desórdenes psiquiátricos. ¿Cómo lo encontramos? Miren, aquí está el Valium. El Valium, ¿sale? Lo vamos a encontrar en tabletas de 5 y 10 miligramos y en ámpulas de 10 miligramos por 2 mililitros, ¿sale? Igual, nos van a venir diferentes dosis, pero ¿cuál nos interesa a nosotros principalmente para la mitigación de crisis convulsivas? ¿Sale? Crisis convulsiva nos va a ayudar mucho y es un fármaco que ustedes van a tener a la mano. Entonces tenemos nombre genérico, el diazepam, tenemos comercial Ifonan, Nercon, Ortosique, por más el cuento es el Valium. Tiene efecto ansiolítico, sedante, relajante muscular, amnésico y anticonvulsivo. Lo podemos dar en vía oral, intravenosa o intramuscular. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Fatiga, somnolencia, debilidad muscular y generalmente va a ir relacionado dependiendo de la dosis que demos. ¿Cuál va? En adultos nos va de 5 a 10 miligramos. En condiciones normales la dosis es única. Si yo tengo un paciente con una crisis convulsiva, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la dosis máxima, que son 10 miligramos. Pero estamos hablando que no tiene ningún problema. Y entonces va a ser 10 miligramos. Por ejemplo, si tengo un paciente en crisis convulsiva, ¿cuál sería la mejor vía? Está convulsionando en este momento. Le doy intravenosa. Intravenosa también es que está muy útil. Si está convulsionando,
Intramuscular. Intramuscular, ¿sale? Intramuscular, porque intramuscular literal, lo agarran y ponemos en la pompa o en el deltoide, ¿sí? O en el músculo, ¿sí? Lo tratamos de hacer. Intravenosa va a ser complicado porque imagínate, está así, y oral también igual se puede broncoaspirar. Entonces, la mejor vía cuando tenemos un paciente con crisis convulsivas es vía intramuscular. Entonces, la dosis ideal es 10 miligramos intramuscular, dosis única. Lo podemos dar más veces al día, sí lo podemos dar a 8 o 12 horas, dependiendo del estado. Pero si un paciente está con crisis convulsivas continuas, amerita una estancia hospitalaria. O sea, el usar el diazepam solamente va a ser para mitigar la crisis convulsiva del momento, ayudar a que el paciente deje de convulsionar. ¿Por qué es importante que un paciente deje de convulsionar? ¿Por qué creen ustedes? Para evitar daños nerviosos. ¿Para evitar daño qué? Nervioso. Daño nervioso. Recordemos que durante este tiempo de crisis convulsiva tenemos espasmo muscular y entonces tenemos cierto grado de hipoxia. Durante ese tiempo el paciente no hay una buena entrada de oxígeno. Por lo tanto, mientras más tiempo pase en una crisis convulsiva, tenemos el riesgo de daño o muerte cerebral, ¿sale? Porque vamos a llegar menos oxígeno a nuestras neuronas, pero también que haya un daño a otros órganos. Por lo tanto, es importante que el paciente no se mantenga en una crisis convulsiva continua. Mientras más crisis convulsivas tengan forma continua, puede llegar a lo que se llama un estatus epiléptico y generar un daño cerebral permanente. Entonces, por eso es importante que si un paciente está convulsionando, muchas veces pueden ser pasajeras. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo un paciente que convulsionó, ¡pum!, te va pasando la crisis, ¿no? Y a muchas veces a ni te da tiempo de ir por el diazepam, o sea, tú vas y ya cuando llegó ya terminó la crisis. Pero si nuevamente vuelve a convulsionar, algo está mal, este paciente se puede arrancar y hacer una crisis convulsiva continua. Eso nos puede pasar, por ejemplo, en traumatismos craneoencefálicos. Ustedes de repente están jugando fútbol y le dan a alguien un balonazo y mal, se cae, cuando de repente empieza a convulsionar. Y hay pacientes que no paran de convulsionar. No sé si han visto en los partidos de fútbol, que luego de repente están ahí y caen, o en los partidos de básquetbol o los de béisbol, ¿sale? Caen y empiezan a convulsionar en forma inmediata. Entonces, ¿por qué? Porque son secundarias al traumatismo, ¿sale? En niños puede ir de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo de peso al día y debe iniciarse con la dosis más baja, o sea, de 0.1, ¿sale? También podemos tener crisis convulsivas en niños, entonces es importante que hagamos un cálculo de forma adecuada. A adultos mayores o en presencia de enfermedades debilitantes va de 2 a 2.5 miligramos una o dos veces al día, aumentando gradualmente según la necesidad de tolerancia. Entonces, lo ideal es que lo ocupemos como dosis única. Y ese sí no lo vamos a aprender, ¿va? Dosis única van a ser 10 miligramos intramuscular, dosis única. Podemos ir de 5 a 10 en niños de 0.1 a 0.3, iniciando con 0.1, ¿sale? 1.1 miligramo por kilo de peso al día. Generalmente dosis única, a veces a las 12 horas. Pero lo ideal es que si yo tengo un paciente, ustedes como un primer nivel de atención, porque eso sí les puede pasar que convulsionen pacientes en su centro de salud, que estén en la escuela o algo, les sale, doctor, está convulsionando, no para de convulsionar. Sepan ustedes qué hacer. Pero ese paciente hay que trasladarlo a una unidad, tiene que tener cuidado con una especialidad de medicina interna. ¿Ah? Tenemos más dosis, pero esas no las vamos a aprender, ¿sale? Porque tenemos, para síntomas de ansiedad, nos va de 2 a 10 miligramos, 2 a 4 veces al día, dependiendo de la severidad de los síntomas, ¿sale? Alivio sintomático en la deprivación alcohólica aguda, de 10 miligramos, 3 a 4 veces al día durante las primeras 24 horas, reduciendo a 5 miligramos, 3 a 4 veces al día según la necesidad. Coadyuvante para alivio del espasmo musculoesquelético de 2 a 10 miligramos, 3 a 4 veces al día. Coadyuvante en terapia convulsiva de 2 a 10 miligramos, 2 a 4 veces al día. También vamos a encontrar que algunos de estos fármacos de las benzodiazepinas se asocian con antiepilépticos, ¿sale? Porque a veces tenemos crisis convulsivas muy marcadas o cuadros de gran mal donde necesitan estar mayor tiempo sedados los pacientes. Entonces se tienen que asociar con algún tipo de benzodiazepina. ¿Cuáles son sus advertencias? Y pues, lo de todo. ¿Qué pasó, Angelina? Una pregunta en la anterior, ¿son 10 miligramos en 3 o 4 dosis o 10 miligramos cada 3 no, 10 de cada 12, cada 8, cada 6, ¿vale? O sea, va a ser completa. Por eso les digo que las dosis van a ir variando dependiendo del problema. Si lo damos en dosis única, pues son 10 miligramos. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en espasmo empezamos con dosis mínima. Normalmente empezamos con 12 miligramos cada 8 horas. Y vamos viendo dosis respuesta, ¿sale? En terapia anticonvulsiva la dosis ideal también son 2 miligramos. Pero a veces hay niños, me ha tocado ver niños que los tienen hasta con 10 miligramos. Y son niños que ya tienen un retraso psicomotor por el mismo proceso de las crisis convulsivas continuas desde la infancia.
van muy de la mano con hipoxia durante el nacimiento. Hay hipoxia y daño cerebral y hay epilepsia desde el nacimiento. Entonces, son personas que ya vienen con un deterioro neurológico importante que los tienen que mantener pues, prácticamente sedados, ¿no? Advertencia y precauciones especiales, pues el uso concomitante con alcohol y depresores del sistema nervioso central, ¿no? Antecedentes de alcoholismo, drogadicción. Este tipo de fármacos, recordemos que nos puede generar dependencia, ¿sí? Porque empezamos a generar tolerancia. O sea, que ya no, la dosis que nosotros utilizamos ya no es la adecuada y necesitamos dosis mayor y dosis mayor y dosis mayor. Insomnio de rebote de ansiedad, duración del tratamiento, amnesia, embarazo y lactancia. Con otros fármacos tenemos alteraciones, principalmente aquellos que tienen metabolismo hepático, como el ketanazol, la fluoxetina, omeprazol, y aquellos que tienen alteración a nivel de la CIS. El clordiazepóxido, ¿vale? El clordiazepóxido es otro fármaco que se utiliza para ansiedad, insomnio, espasmos musculares de variedad etiológica, alivio sintomático para la abstinencia alcohólica. Tenemos en presentaciones en tabletas de 5, 10 y 25 miligramos, ¿sale? Tenemos diferentes nombres comerciales, Librium, Aposego, Webplex, y más comerciales, Uberplex, ¿sale? Y también tenemos diferentes dosis, ¿sí? Para ansiedad nos va de 10 a 30 miligramos al día, dividida en generalmente de 12 a 8 horas, máximo 100 miligramos al día. Insomnio, ansiedad, asociado con ansiedad, de 10 a 30 miligramos antes de acostarse. Espasmos musculares de etiología variada de 10 a 30 miligramos dividido en varias dosis. Alivio sintomático de ansiedad durante el retiro agudo de la ingesta de alcohol o síndrome de supresión etílica de 25 a 100 miligramos dependiendo de la dosis. Entonces digo, puede ir variando la dosis dependiendo del problema que tenga mi paciente, se tiene que ir ajustando. Pero realmente cuando tenemos este tipo de problemas no se van a quedar en un primer nivel de atención. Normalmente quien va a otorgar el tratamiento va a ser un segundo nivel de atención o tercer nivel con el médico internista o con el psiquiatra, dependiendo del problema que tenga el paciente, ¿no? Precauciones: no debe utilizarse como monoterapia para el tratamiento de la depresión porque pueden precipitarse ideas suicidas en algunos pacientes. Puede presentarse sedación, dificultad para la concentración y deterioro de la función muscular, por lo que puede afectarse la habilidad para manejar o utilizar maquinaria. Entonces tenemos importante preguntar a qué se dedica, cuál es su actividad laboral. Advertencia: embarazo, lactancia y alcohol. Clonazepam. Este es otro de los fármacos que también se utiliza mucho como tratamiento asociado a algunos antiepilépticos, ¿vale? También van a ver que el clonazepam va de la mano con el valproato de magnesio, como la difenhidramina, para tratamientos de crisis convulsivas. Entonces, es algo que también se puede utilizar para tener un efecto. Tiene las mayores ventajas clínicas son su alta eficacia, rápido de acción y baja toxicidad. El clonazepam. Uno de los nombres más comerciales es el Rivotril, ¿sale? El Rivotril. Y lo encontramos en tabletas de 2 miligramos y en gotas, principalmente de 2.5 miligramos por mililitro. ¿Por qué encontramos esta presentación? Les digo, va muy de la mano con tratamientos para niños con epilepsia, ¿vale? El uso del clonazepam con algún otro antiepiléptico nos ayuda mucho en el tratamiento de niños. Entonces, tabletas, va en oral, va en lactantes y niños de hasta 10 años, va de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo de peso al día, dividido a cada 12 o cada 8 horas. Niños y adolescentes de 10 a 16 años, dosis inicial de 1 a 1.5 miligramos al día, dividido igual en cada 12 o cada 8 horas. Y en adultos, pues no supera una dosis mayor de 1.5 miligramos al día, dividido en 3 tonos, o sea, cada 8 horas. En gotas, pues bueno, va a depender del peso del bebé y generalmente no debe sobrepasar el tratamiento de 0.5 miligramos al día. ¿Okay? Usos terapéuticos, generalmente se va a utilizar para tratamiento de temblores o crisis convulsivas y principalmente en niños para pequeño mal y crisis tónico-clónicas. Empezamos con los barbitúricos. Entonces, ¿cuál nos interesa de estos? Únicamente el diazepam, ¿vale? Obvio, nos tiene que interesar a todos, ¿no? Pero imagínense ya cuántos llevamos. Si me pusiera ahorita a preguntarles todos los que nos tenemos que aprender, se les puedo asegurar que ya se les olvidará. Por eso es que no los quiero saturar mucho, ¿sí? Dices, ay, maldita mi vida, ¿por qué quieres estudiar medicina?
Pero es bien entretenida la farma. Créanme que si ahorita se les complica mucho, pero cuando ya estén en su práctica profesional, todo esto que vemos lo tienen que poner en práctica junto con lo que es su terapéutica racional y empiecen a ver familias. A mí algo que me gusta de dar clases, se les soy muy honesto, la paga no es buena, o sea, yo estoy aquí por hobby. Yo realmente donde tengo la ganancia de mi consulta, como ginecólogo. Pero a mí algo que me gusta de dar clases es que te mantiene leyendo todo el tiempo y te mantiene actualizándote en medicamentos, en temas, ¿no? En nuevas guías, en muchas cosas. Que en tu práctica profesional es de gran utilidad para hacer un buen diagnóstico, dar un buen tratamiento. Entonces yo lo que les recomiendo mucho es que siempre, o sea, ahorita a lo mejor terminando este año de farma ya no se van a acordar de nada, los conozco. Porque cuando llegamos a gineco obstetricia y les empiezo a preguntar, hay quien sí me responde, sí, presentación, nombre comercial, dosis. Pero muchos así como, ay, profe, ¿cuál era? Por eso es que creamos UPLM, que quiero que sepan cómo buscar el fármaco, qué dosis hacer, cómo hacer conversiones, para que ustedes puedan obtener la dosis, ¿sale? No, de hecho su examen está bien light, ¿sale? Solamente las dosis que les he dejado, eso es lo que va a venir en su examen. No se estresen. Oilo, así es. Nada más, el gran problema es que luego ustedes se confunden y se sienten así como que muchachos y ahí rápido contestan todo sin leer las preguntas y sin analizar las preguntas. Ese es el gran problema de ustedes. Fenobarbital. El fenobarbital, tenemos su emisión distintiva, va a ser Alexal. Este tipo de fármacos, los barbitúricos, van a ser principalmente con un efecto de inducción anestésica. Lo vamos a encontrar más en unidades hospitalarias y no van a ser tan frecuentes su venta así que ustedes lo tengan en centro de salud y lo tengan que recetar. No, generalmente este fármacos van a ser de uso hospitalario, ¿sí? Y van a ser principalmente en inducción anestésica. Su nombre comercial, Lucentiva, el fenobarbital o la Lefsal, y vienen tabletas de 100 miligramos de 30 tabletas. Podemos tener una vía oral, parenteral, depende del efecto deseado. Indicaciones terapéuticas, vean, hay muchas dosis, ¿vale? ¿De qué va a depender? ¿Para qué lo voy a usar? Como efecto sedante, para efecto hipnótico en el tratamiento a corto plazo del insomnio, como preanestésico o como anticonvulsivante. Por ejemplo, para efecto sedante en adultos va de 30 a 120 miligramos, diarios dividido en 2 a 3 dosis al día, o sea, generalmente cada 12 o cada 8 horas. Para efecto hipnótico para el tratamiento a corto plazo del insomnio va de 100 a 320 miligramos antes de dormir, o sea, solamente va una vez al día. Preanestésico en adultos va de 1 a 3 miligramos por kilo de peso, ¿sale? Y en niños de 1 a 3 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando que es dosis única. ¿Por qué? Porque es preanestésico, es previo a un evento quirúrgico para inducción y para preparar al efecto anestésico. Anticonvulsivante en adultos va de 50 a 100 miligramos 2 a 3 veces al día, o sea, cada 12 o cada 8 horas. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Bueno, insuficiencia respiratoria grave, en lesiones hepatorrenales, intoxicación aguda por alcohol, estimulantes o sedantes, hipersensibilidad fenobarbital o barbitúricas. Reacciones adversas, bueno, principalmente reacciones cutáneas, si son graves, suspender, tratamiento, problemas de coordinación y equilibrio, somnolencia, y por vía intravenosa puede haber depresión respiratoria grave, apnea, laringoespasmo o broncoespasmo. El pentobarbital. No sé si ahorita que hicieron su investigación se dieron cuenta que hay algunos de estos fármacos que se utiliza más en el aspecto veterinario, que te dicen, esto se ocupa más para... ¿Cuál era? ¿Cuál de todos estos era? ¿Se acuerdan? No. Que te decían, no, es que nada más es presentación para veterinarios. ¿No se acuerdan? Ya se les olvidó. ¿El Diopental? ¿Eh? ¿El Diopental? El pentobarbital principalmente. ¿Vale? Entonces vamos a tener el pentobarbital, su denominación genérica es el pentobarbital sódico, su nombre comercial es el Nembutal, lo tenemos en vía oral. Dice, no, a ver qué dice Leslie, que ya se me quitó. Dice Leslie, en caso de que tengamos hipersensibilidad al fenobarbital, dice, en caso de hipersensibilidad se elegiría el fenobarbital en lugar del diazepam. Sí, podríamos ocuparlo, ¿sale? En caso de hipersensibilidad podemos ocupar el fenobarbital, ¿sale? De hecho, se da para la crisis convulsiva y normalmente cuando tenemos estatus epiléptico se hace una infusión con fenobarbital intravenoso, se mantiene ese dado al paciente cuando no tenemos hipersensibilidad al diazepam.
Tenemos por dosis, pues puede ser por vía intravenosa, 1 litro por cada kilogramo de efecto, para efecto sedante, 1.5 miligramos por cada 5 kilogramos. Dosis letal va de 40 a 60 miligramos con un efecto sedante. Y por el postoperatorio podemos darlo vía oral de 2 a 6 miligramos por kilo de peso al día. Tenemos el ámpula del Nembutal que va de 60 miligramos por mililitro de ampolla con 100 mililitros. Y el pentosol que viene en tabletas de 300 miligramos. ¿Sale? ¿Qué pasó, Gloria? Dime. Doctor, vi que nos había comentado que el pentobarbital es más como para uso veterinario. Entonces, ¿es más difícil conseguirlo las presentaciones de Nembutal o es más fácil conseguirlo en genérico? En genérico es más fácil que encuentres. Siempre vas a encontrar más fácil en genérico, ¿eh? Así, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Qué indicaciones terapéuticas tenemos? Pues insomnio, coadyuvante de anestesia, convulsiones, tratamiento de hipertensión intracraneal, meningitis, inducción y mantenimiento del sueño. En el tratamiento de hipertensión intracraneal, generalmente porque nos genera crisis convulsivas, ¿sale? Son depresores del sistema nervioso central y, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento de hipertensión intracraneal? Pues pacientes que tenemos un exceso en la producción de líquido cefalorraquídeo, pacientes con hematomas o traumatismos craneoencefálicos o la presencia de tumoraciones, ¿sale? Que es lo que nos pueda generar este problema. Advertencias y precauciones: no administrar en mujeres en edad fértiles porque tiene grandes efectos teratogénicos en las primeras semanas de embarazo, ¿vale? Riesgo para excitación paradójica en niños y de excitación, confusión o depresión mental, y riesgo de hipotermia en ancianos. Vamos con el último, al tío pental. Generalmente lo encontramos en solución inyectable, que nos puede venir en frasco ámpula con polvo diluyente, que viene de 0.5 a 1 gramo. Su dosis también nos va a variar dependiendo de para qué lo queramos. Para inducción de anestesia general, crisis convulsivas o reducción de la presión intracraneal, ¿sale? Aquí tenemos para inducción de la anestesia va de 2 a 5 miligramos por kilo de peso, dosis única. En crisis convulsivas, vamos a verlo también, por ejemplo, hay fármacos que tenemos que utilizar una dosis de impregnación y dosis de mantenimiento. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos dosis de impregnación? Por ejemplo, yo voy a dar un fármaco y así te va a decir la literatura. Dosis de impregnación tantos y posteriormente dosis de mantenimiento. Una dosis inicial en la que el fármaco pueda almacenarse. Exactamente, donde vamos a tener un depósito o un almacenamiento a una dosis mayor para lograr el efecto terapéutico más rápido. Por ejemplo, eso lo vamos a ocupar mucho en crisis convulsivas. Dosis de, por ejemplo, la difenhidramina nosotros utilizamos con dosis de impregnación y posteriormente dosis de mantenimiento. Entonces, lo que hacemos es saturar, dejar cierto fármaco en circulación para solamente después dar un mantenimiento a ese fármaco que está en circulación y tengamos el efecto terapéutico deseado. ¿Sabe? Entonces, tenemos un bolo inicial de 2 a 3 miligramos por kilo de peso y un mantenimiento de 1 a 5 miligramos por kilo de peso hora. ¿Sabe? ¿Qué reacciones adversas vamos a tener? Bueno, casi lo mismo que todos. Depresión respiratoria, arritmias, solvofloritis, cefalea, vómitos, somnolencia, amnesia, reacción anafiláctica. En el embarazo puede producir depresión en el sistema nervioso central, en el feto. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que estamos realizando una cesárea y por alguna situación se tiene que hacer una anestesia general, este tipo de fármacos pueden pasar a torrente sanguíneo, generamos que el bebé salga deprimido, ¿vale? Que tengamos que dar ventilación con presión positiva o incluso entubar al paciente. Ok, chicos, y con eso acabamos ansiolíticos y sedantes hipnóticos. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ¿sale? ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Pues lo que están viviendo ahorita ustedes, ¿no? El que, va a seguir el doctor en lugar de que cancele la clase, se ponen tristes. Dale, ayer que no les pude dar clase estaban todos tristes, con sueño, ¿vale? No querían seguir estudiando porque no tuvieron clase de farma. Estaban felices y contentos, ¿no? Vamos a hablar ahora de los antidepresivos, ¿sale? Los antidepresivos. Estos son, ay, se me revuelven, aunque hace 5 minutos, ¿da? Ahorita ya, porque luego me echan peito. Primero que nada hay que entender qué es la depresión. La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo. El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al organismo, el cerebro, el ánimo y la manera de pensar. Se considera como un desorden de talente y es una forma más común de sufrimiento fetal.
de sufrimiento mental, perdón. Vamos a tener dos tipos de depresiones. Depresión exógena o reactiva y la depresión endógena. La depresión exógena o reactiva es la que obedece a una causa externa, que puede ser pérdida de un familiar o de un ser amado, pérdida monetaria, enfermedad invalidante, etc. Y la endógena es aquella que no tiene una causa externa y que es considerada una alteración biológica, por ejemplo, la psicosis bipolar o maníaco-depresiva o la unipolar y depresiva. ¿Qué quiere decir esto? En esta no tengo una causa aparente, sino va a ser principalmente un origen genético o hereditario, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo tengo un factor endógeno. ¿Por qué está causada la depresión? Por una disminución de ciertos neurotransmisores. ¿Quiénes son los neurotransmisores involucrados en la depresión? ¿Quién me dice? Dopamina, serotonina. Dopamina, serotonina y... les falta uno. Acuérdense de los fármacos y las familias, la clasificación. Dopamina, serotonina y... ¿Oxitocina? No. Noradrenalina. Acuérdense, noradrenalina es dopamina, serotonina y noradrenalina. Esos tres neurotransmisores, ¿sale?, son los encargados de muchas funciones dentro de nuestro organismo. Y la deficiencia o la disminución de estos neurotransmisores van a generar cierta sintomatología, ¿sí? Cuando hablamos de una depresión exógena o reactiva, pues obedece a una causa externa. Podríamos decir principalmente va a un proceso de duelo, ¿vale? Ese duelo va a ser de diferentes maneras. Por ejemplo, si ustedes van en la calle y de repente ven pasar ustedes son de esos amantes de los animales y ven cómo pasa un perrito y pasa el perrito y lo aplasta un carro y ven cómo se les salen las tripitas, pues así como que, ay, el perrito, ¿no? Pues sienten feo, les da tristeza, se sienten un poquito mal, pero pues literal, su respuesta es normal porque ustedes son amantes de los animales, a lo mejor sienten tristeza, pero no tiene por qué afectar su vida cotidiana, ¿no? O sea, no afecta y continúan con su vida. Pero si de repente van con su perrito de toda la vida, que lo tuvieron desde pequeños, ya está viejito, que va caminando chocho, ¿sale? Y de repente va con ustedes y pasa el vecino y se los atropella enfrente de ustedes, y ustedes van viendo cómo lo atropella, ¿qué es lo que hacen? ¡Mi perrito! ¿No? Así como la Rosa de Guadalupe, se tiran al pavimento para salvarlo, ¿vale? ¿El sentimiento será el mismo que el del perrito que no era nada de ustedes? No. Sí. ¿Ah, sí? ¿Tampoco? ¿Vas a sentir lo mismo, Gloria, que un perrito que nunca viste en tu vida, un perrito que estuvo todo el tiempo contigo? Pues sí, porque es un ser vivo. Sí, es un ser vivo, pero ¿qué tal si me muero yo? ¿No te vas a poner a llorar y a deprimir? A que si se muere tu novio, ¿no? O tu papá. Yo también soy un ser vivo, pero siempre va a haber un apego emocional. Entonces, cuando hablamos de una depresión exógena, sientes más por tu perrito. que se fuera tu maestro de farmacología, obvio, todos van a estar felices, ¿no? Pero aquí vamos a tener que la depresión exógena siempre tiene que tener un motivo, ¿sale? Un motivo y tiene que haber un apego emocional hacia esa situación que está generando esta disminución en nuestros neurotransmisores. Generalmente esta pérdida va desde una pérdida física, por ejemplo, de una persona que fallezca, se muera, ¿vale? Que va desde hermanos, tíos, abuelos. Por ejemplo, esta situación de COVID, imagínense, hay familias que realmente pues falleció su mamá, falleció su papá, falleció el tío, falleció la prima, que fallecieron gran cantidad de familiares en una misma familia. Entonces, eso nos puede llevar a un proceso donde nuestros neurotransmisores disminuyen y causen efectos directos en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar biológico. Ahorita vamos a ver, ya no me da tiempo, mañana les voy a poner un video de la fisiología de la depresión y de todo lo que estos neurotransmisores provocan, dando la sintomatología propia de un efecto depresivo, ¿sabe? Hay que determinar que para considerar que hay una depresión, estos síntomas tienen que persistir más de 6 meses, ¿sí? Cuando no persiste más de este tiempo, solamente hablamos de periodos de eutimia, donde nuestro estado de ánimo está descendido, pero no llegamos a un estado depresivo. Tenemos una depresión mayor y una depresión mayor, ¿sale? La depresión menor se acompaña de síntomas, por ejemplo, que van muy de la mano con el estrés, baja de peso, dolor de cabeza, falta para dormir, disminución del libido, o sea, muchos ahorita vamos a analizar el día de mañana. Y una depresión mayor se acompaña mucho ya cuando el paciente tiene ideas suicidas, ¿vale? Se quiere morir, ya no quiere estar aquí. Y si ustedes se han dado cuenta, en Tehuacán, de repente hemos visto muchos anuncios de gente que se ha suicidado en casa, ¿vale?
por todas estas situaciones que vemos que generan cierta ansiedad y generan problemas a nivel del sistema nervioso central. Es muy importante que entendamos que el tratamiento farmacológico en depresión tiene que ir de la mano con tratamiento de terapia, ¿sale? Puede ser tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero, por ejemplo, en un proceso de depresión exógena, donde tenemos una pérdida, tienen que ayudar a la paciente para esa preparación del duelo. Ok, no hay ningún problema, Javier. Ok, nos quedamos aquí, continuamos el día de mañana. Que Javier me dijo así como que, bueno, ya el doctor llegue porque ya me voy. Nos vemos el día de mañana continuamos. Recordemos, el jueves les pongo su clase asincrónica, es lo único que tenemos. Y el viernes ya no les pongo porque ya hicimos trato. ¿Ok? Dale, chicos, cuídense mucho. Vamos a estudiar. Mañana les voy a preguntar para ver si han estudiado.